No respires historias reales. Historia del monstruo de Milwaukee. Jeffrey Dahmer nació en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1960. Hijo de Lionel Dahmer, el cual era químico, y su madre, Joyce Annick, la cual trabajaba como telegrafista. Rubio, de ojos celestes y fanático de Star Wars, de niño no llamaba demasiado la atención, salvo por un detalle: su compulsión por coleccionar animales muertos. Sin embargo, su padre no prestó inicialmente atención a este preocupante indicio, pues se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro, al mismo tiempo que se estaba desarrollando su sexualidad. Muchos de los animales que tomaba, los tomaba de los que perecían atropellados por vehículos en las autopistas, cerca de su hogar. A todo esto se le relacionó con la ausencia de su padre y su madre, que pasaba por un momento de controversia, pues fue diagnosticada con una enfermedad mental. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que marcarían más adelante los años en los que cometió los asesinatos, pues en ese entonces, debido a que el matrimonio de sus padres había fracasado, cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, ocasionó la creciente sed de sangre y soledad de Dahmer. La mujer, que luego fue pareja de su padre, Sherry Dahmer, contó que Dahmer utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicaría más adelante con los cuerpos de sus víctimas. En ese periodo es cuando comete su primer asesinato, en junio de 1978. Asesina a Steven Hicks, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía Dahmer. Dahmer, quien en ese entonces también tenía 18 años, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y ofreció llevar a Hicks al concierto, pero antes de esto lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí, le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Dahmer le explicaría muchos años después a la policía que la razón por la que golpeó a Hicks era porque estaba ansioso por ir al concierto y no quería quedarse haciéndole compañía a él. Con Hicks también inició un ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas. Las desmembraba, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de las partes blandas. Tanta era la curiosidad que llegó a convertirse en caníbal, pues guardaba el corazón de las víctimas para comérselos y saciar su sed. Transcurrieron 9 años, que no se volvió a saber de ningún crimen de Dahmer. Fue a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre, debido a sus inasistencias y su bajo promedio académico. En 1981, Dahmer se mudó con su abuela a una casa en las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres, se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. En noviembre de 1987 cometió su segundo asesinato, el de Steven Thune, un joven de 25 años. Según el testimonio que dio durante el juicio que se realizó, una vez fue capturado, Dahmer conoció a Tommy en un bar y lo convenció de irse con él al cuarto de un hotel. Dahmer señala en su testimonio que no recuerda cómo asesinó a Tommy, que se despertó el día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones. A partir de allí, iniciaría una seguidilla de asesinatos que seguían un modus operandi similar. Dahmer conocía a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, primero al cuarto en la casa de su abuela, pero esta finalmente lo echaría de allí y el hombre terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Milwaukee. Allí drogaba a su víctima y después la estrangulaba hasta darles la muerte. Una vez consumado el asesinato, Dahmer desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes, guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas, no olvidando el detalle de la mejor parte: comerse el corazón. Desmembramiento y conservación las hacía en el departamento que arrendaba en el centro de Milwaukee, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de 5 años las autoridades no lograron descubrir.
De esa forma fueron asesinados sus 17 víctimas. Para poder ser descubierto, tuvo una falla en su plan, pues en julio de 1991, Dahmer convenció a Tracy Edwards, un joven negro de 32 años, de acompañarlo a su casa para tomarle unas fotos a cambio de $100. Sin embargo, Edwards descubrió los planes de Dahmer, logró escapar del apartamento y llamar la atención de dos policías, que de inmediato se dirigieron hasta el lugar. Allí, después de descubrir un par de fotografías de cuerpos desmembrados, Dahmer fue arrestado. Además de aceptar que había asesinado a 11 personas en su declaración a la policía, las autoridades de Milwaukee encontraron en el apartamento al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón y un barril que contenían restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un corto juicio, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos. Incondenado al igual número de cadenas perpetuas, fue enviado a prisión estatal de Ohio. 2 años después, murió al ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña.